Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jesus My Testimony o Jesús mi testimonio. Estamos en el 5º episodio de este podcast. Hoy nuevamente tenemos una invitada especial, en este caso va a ser una joven quien va a estar compartiendo su testimonio. Sé que será de gran bendición. Como costumbre, no voy a decir su nombre, ella se presentará, pero estoy muy agradecida con el Señor porque nos da la oportunidad de poder estar en este día haciendo lo que es la voluntad del Señor. Así que este es el tiempo, así que preséntate y que sea el Señor haciendo su voluntad. Amén. Que el Señor le bendiga. Amén. Mi nombre es Yarelín Esquivel. Amén. Tengo 17 años y yo me congrego en la iglesia Palabra Fe y Santidad de Colombia. Amén. Donde es pastorada por mi pastor Martín Sorto y mi pastora Isabel Sorto. Amén. Antes de comenzar, amén, hablar, amén, de las grandezas del Señor que ha hecho en mi vida. Amén. Voy a pedir, amén, que me acompañen en una pequeña oración. Que sea el Señor tomando el control, amén. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta oportunidad. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Señor, gracias, Padre Santo, por traer a Andrea, Señor, esta invitación a este lugar, Señor, donde en esta hora puedo compartir, Señor, las grandezas que tú has hecho, los milagros que yo sé que tú has hecho en mí, en mi familia, Señor. Que por este podcast, Señor, tú puedas alcanzar a aquellos jóvenes, Señor, que son necesitados de un abrazo, que son necesitados, Señor, de ti. Gracias, Padre Santo, en tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Antes de comenzar, amén, a hablar, no sé, amén, si está bien, si puedo compartir, amén, un texto bíblico, amén, que se encuentra en Jeremías capítulo 1, versículo 5. Dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciere te santifiqué. De ti di por profeta a las naciones. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo me identifico mucho con este texto bíblico. Amén. Amén. Para yo poder comenzar, amén, compartir con cada uno de ustedes, hay información, amén, que necesito darles para que ustedes puedan comprender, amén, esta historia. Amén. Muchos de ustedes saben que obviamente yo tengo mi familia, mi mamá Esmeralda, mi papá Víctor Ricardo y mi hermano Richard Airi. Amén. Ellos en realidad son mi familia, mis papás, pero de crianza. Amén. No son mis papás biológicos o mi hermano biológico. Amén. Y esta historia, amén, comienza, aleluya, con una joven, donde esta joven estaba cruzando el desierto, y ella al llegar aquí a los Estados Unidos, ella comenzó a sentirse enferma. Llegó a sentirse con náuseas, vómito, y ella pensaba que algo estaba mal con ella, que ella tenía una enfermedad. Pero al llegar al hospital le dicen que ella está embarazada. Amén. Y ella estaba embarazada de una niña que se llama Yarelín, mi persona. Amén. Después, aleluya, después 9 meses pasan. Llegó a nacer, pero de mi papá biológico yo nunca lo conocí, nunca le hablé, nunca he tenido comunicación con él. Después, en ese tiempo, mi hermano Richard nació, y mi mamá biológica, ella era joven cuando me tuvo. Obviamente
había afanes que ella le gustaba salir con sus amigas, jugar fútbol, trabajar. Y a los 15 días de nacida, mi mamá Esmeralda y mi papá Richard me tomaron. Pueda que no hace tiempo como su hija, pero como para cuidarme. Y después mi mamá biológica hubieron tantas peleas que ella tuvo con mi mamá Esmeralda porque no quería hacerse cargo de mí. Y hubo una ocasión que a veces me lo mencionan porque está como en mis records del hospital. Llegó una ocasión donde mi mamá biológica me dejó a cuidar con una señora que ella ni la conocía ni sabía su nombre. Me dejó cuidar con ella. Y mi mamá Esmeralda me explica cómo cuando ellos regresaron al hogar, a la casa, me encontraron tirada en el suelo, en el piso. Y me llevaron al doctor, al hospital. Y mi mamá en los records del hospital dice que yo paré de respirar, paré de vivir por 15 segundos. Amén. Y el Señor, amén, obró. Amén. Y por su gloria y honra, amén, Él me revivió. Amén. Después me pusieron en custodia con el DSS y yo tenía como un año, un año. Me pusieron en DSS, en custodia, y me pusieron en una casa. Tuve foster parents. Me fui a vivir a Norte Carolina como un mes. Hice esto porque no hace mucho tiempo estaba yo como limpiando mi casa y me acuerdo que encontré un folder que tiene, la mayoría son mis papeles míos del doctor y todo. Y me acuerdo que había una foto de una niña bebé, estaba la niña bebé, y atrás era como una letra de las personas que me habían cuidado por ese mes. Y las personas me estaban diciendo que esperaban que todo en mi vida saldría bien, que yo estuviera yo bien, que llegara yo a un hogar que fuera saludable para mí. Después regresé a custodia y uno de mis tíos y mi mamá Esmeralda, ellos estaban mirando quién me iba a cuidar. Y mi tío no cualificó porque él ya tenía varios niños. Y mi mamá Esmeralda, ella sí calificó porque ella solamente tenía a Richita. Amén. Después pasó que mi mamá Esmeralda, Richita y yo tuvimos un viaje a México. Fuimos a México y mi mamá biológica la habían deportado. Y entonces nos quedamos un tiempo, como 2 meses en México. Mi mamá Mere y Richita se vinieron, y la razón por que ella me dejó fue porque ella había pensado que mi mamá biológica, ella se iba a quedar conmigo en México y cuidar a su familia, porque en México yo tengo más hermanos, pero somos de diferentes papás. Entonces mi mamá Esmeralda, ella pensó que ella se iba a quedar en México a cuidar a su familia, pero las cosas no fueron así. Mi mamá biológica se regresó a Estados Unidos y yo me quedé ahí con mi abuela, mis tíos y mis hermanos mayores. Amén.
después, la verdad no estoy tan segura por la razón por qué mi mamá regresó para México biológica. No sé por qué ella regresó, pero no pasó mucho. Regresó a México y nos movimos a Zacualtipán, México, y vivimos ahí. Y mi mamá biológica conoció a un señor y se casaron, tuvieron a una niña. Amén. Y después yo me acuerdo que habían pasado muchas cosas en el hogar donde habíamos movido. Y me acuerdo que yo, como era yo la niña mediana, era yo entre todos, era yo la de medio. Y me acuerdo que todos me hacían como, no era burla, pero era como que me trataban menos. Pues pueda que no lo hacían al propósito, pero yo así lo sentía. Y me acuerdo una ocasión, amén, donde era como, creo que era un sábado de la mañana. Y pues lo que conocen a México saben que no todo lugar adentro de la casa tiene una puerta. No todo lugar tiene una puerta, sino que pueda que sea una sábana, una cobija. Y me acuerdo que mi hermana mayor, ella me dijo que si yo le iba a agarrar sus lentes de la sala, que ella me iba a dejar jugar con uno de mis peluches que yo tenía yo. Y entonces yo estaba pequeña, no era yo tan grande, y yo le hice caso porque yo quería jugar con mi peluche. Y entonces estaba yo agateada, no sé cómo se dice. Gateando. Ajá, gateando. Y supongo que la sábana de la puerta de la habitación de mi mamá y de su esposo, me imagino que miraron mis pies o miraron algo, un movimiento, y preguntaron quién anda ahí. Y yo no contesté porque yo no quería meterme en problemas. Y me acuerdo que mi mamá me llamó a la habitación y yo entré. Y no sé por qué motivo me castigó. Y entonces me acuerdo que en ese tiempo cuando me castigaban, ellos tenían esa maña de ponerme en una esquina. Y a veces me hacía levantar mis manos, o a veces solamente estar mirando a una esquina por tanto tiempo. Y cuando me hacían así, yo me acuerdo que yo cerraba mis ojos y yo pensaba toda la mala cosa que habían sucedido en mi vida. Y no sé si eran tantas mis fuerzas o tanto, supongo, el dolor, pero me salían lágrimas. Y esa vez específicamente me acuerdo que me levanté y estaba yo tirada en el suelo y estaba yo llena de lágrimas. Y me acuerdo que mi mamá y su esposo me estaban tirando alcohol en la nariz, en la cara, para que me levantara yo. Y después luego me regañaron porque dijeron que eso no estaba bien. Y eso fue una de las pocas cosas que habían sucedido en ese hogar. Habían muchas peleas, pleitos. Después llegó una situación donde mi mamá tuvo un problema con la mamá de su esposo y nos fuimos de ese lugar. Nos fuimos a vivir con mi abuelita, que su casa es grande y tenía espacio. Y todo comenzó a mejorar por un tiempo. Comencé a ir a la escuela. Todo estuvo bien.
Y me acuerdo que mi mamá, Esmeralda, ella estaba aquí, obviamente con su familia. Y ella, cuando ella podía, me hablaba. Y me acuerdo que cuando me gradué del kinder en México, ella fue mi madrina supongo, de la fiesta, de todo. Y de mis regalos, todo. Ellos siempre trataron de estar ahí, aunque no estaban físicamente, pero siempre ellos suplían cuando no teníamos de comer. Ellos allí estaban. Después me acuerdo que fue como en la madrugada, era como a las 3 de la mañana. Me acuerdo que mi mamá me levantó y levantó a la más chiquita. Y me acuerdo que ella estaba empacando en una maleta mis cosas y poquita ropa de ella. Y me acuerdo que todos estaban despidiendo de mí y me estaban diciendo que me iban a extrañar, que no me olvidara de que en México, que en ese lugar yo tenía familia, tengo familia. Y me acuerdo que estaba noche, oscuro, y mi mamá con la más pequeña y mi persona nos encontrábamos en un bus stop, en una parada del autobús. Y de repente un autobús pasó, nos subimos y honestamente yo no sabía qué es lo que estábamos haciendo. Yo no sabía que iba yo a venir para los Estados Unidos. Y entonces llegamos a Guadalajara y mi papá Richard, él es de ahí. Entonces llegamos a quedarnos con su familia de él creo que por un mes. Y en ese entonces ya tenía yo como 5 años. Y estaba bien la situación, pero mi mamá, como les dije, ella era joven cuando me tuvo. Y entonces estábamos en un nuevo lugar, nuevas cosas que mirar, nuevas cosas que hacer. Y muchas veces era yo cuidando a la más pequeña y mi mamá no estaba en ese lugar. Y aunque yo no conocía yo bien a las personas, mi mamá aún no estaba ahí. Y me acuerdo de una vez que uno de los hermanos de mi papá, Richard, yo estaba yo afuera esperando a mi mamá porque toda la noche y la tarde no había llegado a la casa de mi abuelita, la mamá de mi papá. Y entonces yo me acuerdo, estaba yo ahí esperando en mis pijamas, en unas pijamas rositas que tenían ositos. Y yo me acuerdo que el hermano de mi papá me dice, ¿ya comiste? Y yo le dije que no había yo comido. Y me acuerdo que para abajo de la calle, como alrededor de la vecindad, había una señora que siempre se ponía ahí. Y me acuerdo que él me compró una torta. Y eso comí. Y me acuerdo que me comí esta torta como que si nunca había yo comido antes. Después, ese mismo día, mi mamá llegó en la tarde. Y me acuerdo que ese día yo necesitaba yo lavar mi ropa porque ya no tenía yo ropa. Y entonces ellos tenían como, ¿cómo se dice? Tenían el techo lo usaban para lavar la ropa. Y entonces habían unas escaleras. Y me acuerdo que la niña, la más pequeña, mi hermana más pequeña, ella no sé qué estaba haciendo, pero se quería subir a las escaleras. Y yo me acuerdo que ella se estaba subiendo y yo la agarré, la cargué y
creo que no midí mis fuerzas, pero en vez de yo tratar de ayudarla a ella se cayó conmigo y yo pegué en una piedra en mi cabeza, como en mi nuca. Y me acuerdo que no sé cómo pasó, pero en ese exacto momento mi mamá llegó y mi mamá no se dio cuenta que yo estaba como inconsciente. Y la más pequeña, ella estaba llore y llore porque se había espantado. Y luego después estuve inconsciente, pasó como en un segundo y de repente reaccioné y yo estaba como, ¿cómo se dice? Estuve en shock porque yo no sabía qué es lo que había pasado. Y ella, en vez de mirar si yo estaba bien, ella me regañó. Y me acuerdo que en ese día comenzó algo a crecer en mi corazón. Luego, unas semanas después, me acuerdo que me levanté en la madrugada porque escuchaba yo voces en la habitación. Y en esa habitación se quedaba mi hermana menor y mi mamá y yo. Y me acuerdo que yo abrí mis ojos y yo miré a mi mamá acostada y una figura negra al, al fin de su cama de ella. Y al primero yo pensé que era como como la reflexión de otra persona, de una persona. Y no, era un hombre que estaba ahí con ella. En sí no sé, yo no sé sinceramente qué es lo que pasó, pero sé que fue un hombre. Y yo me acuerdo que desde ese momento yo comencé a pensar que el tipo de persona que era mi mamá. Y en ese entonces yo no conocía a Cristo. Y esta persona era tu mamá biológica. Esta era mi mamá biológica. Nosotros no conocíamos de Cristo, pero en Zacualtipán sí servíamos, íbamos a la iglesia, pero no habíamos tenido un encuentro con Dios. No sabíamos en realidad quién era Dios. Amén. Después, después de pasar un mes en Guadalajara, me acuerdo que no sé a qué lugar llegamos, pero sé que fue más cerca a Estados Unidos. Y Richitar, ellos antes eran católicos. Entonces él tenía una madrina y sus hijos de ella, ellos tienen papeles. Y ellos fueron a recogerme. Y honestamente no trato de buscar esa memoria en mi mente, pero no recuerdo cómo es que yo le dije adiós a mi mamá antes de venirme. No, honestamente ni recuerdo si la abracé o si miré atrás del autobús para mirar si ella estaba mirando. No me acuerdo nada de eso. Como que esa memoria no estuviera en mi mente. Después de que los jóvenes y las jovencitas me fueron a recoger, me acuerdo que estuvimos en una troca y nos dejaron, ¿cómo se dice? Sentar atrás donde no estaba el rooftop. Y entonces estaba yo mirando la vista, cómo era la ciudad. Y no sé si ya habíamos entrado a Estados Unidos, la verdad no sé. Pero me acuerdo que yo estaba yo afuera mirando que cómo todo estaba tan bonito, cosa que yo nunca había yo visto en México. Y luego después llegué a una casa, a la casa de la madrina de Richard. Y entonces en esa casa ella tenía conejitos, tenía borregas, tenía toda una granja. Al yo llegar no extrañaba yo México tanto, porque sentía yo que algo México tenía
relacionizado con ese lugar. Como que se veía familiar el lugar. Y entonces me acuerdo que entré a la casa y los padrinos de Richard, tan amables, esas personas, me acuerdo que ellos me abrazaron y entonces ya se estaba llegando como noche y entonces ya me habían dado de comer todo y ellos me dijeron que pasara yo a su cuarto de ellos y yo estaba yo sola en ese lugar, no reconocía yo a nadie, nada, ni sabía yo sinceramente sus nombres. Y entré a la habitación y miré al lado de la cama, de la master bed, y había una cama chiquita. Y yo le pregunté si tenían hijos de mi edad, y ellos me dijeron que no, que esa cama era para mí. Y entonces yo les pregunté, yo les dije, pero yo pensé que mi tía, mi mamá, me iba a venir a recoger. Y ellos me dijeron, sí, pero por en caso, si ella no puede hoy, te puedes quedar a dormir ahí. Y yo le dije que ok, estaba bien. Pero yo desde pequeña siempre he sido, no sé, obviamente pasan cosas de nuestra vida que nos hacen cambiar, pero desde niña siempre he sido como bien feliz, siempre he sido, normalmente si uno me mira, siempre me mira que estoy sonriendo. Y en ese entonces, cuando yo llegué a esa casa, yo no hablaba yo como un niño normal de 5 años. Yo no tenía yo las mismas mañas que ahora en día un niño de 5 años que ellos tienen ahora. Yo hablaba yo como un adulto. Tenía yo las palabras que usaba yo, las vulgarías que yo decía, eran cosas que un niño no tiene que decir. Y horas pasaron y después escucho ¿cómo se dice? Un knock. Como alguien tocando la puerta. Y entonces yo corro, abro la puerta y miro un niño chiquito. Y ese niño chiquito era Richard. Y se me queda mirando. Y atrás de él está mi tía, mi mamá, Esmeralda, y mi papá, Richard. Y mi mamá, ella extiende sus brazos para que yo vaya corriendo hacia ella, abrazarla. Pero la cosa es que yo no sabía quién era ella. Solamente la reconocía yo por nombre, pero no había puesto una cara a ese nombre. Y ya luego después ella me explica quién es ella, qué es lo que estaban haciendo ahí. Y pues horas pasaron, hablamos, todo. Y todo estuvo bien. Después me acuerdo que me subí a una camioneta negra, una Jeep. Y me acuerdo que estaba yo bien cansada porque estábamos viajando la mayoría del día. Y me acuerdo que me dormí en el carro. Perdón. Y llegamos a la casa y me acuerdo que me estaban enseñando los cuartos, pero llegamos al cuarto de Richard y yo me miré porque ese cuarto tenía tantos juguetes, tantos. Y en México me acuerdo que hay en los pasteles, cuando es tu cumpleaños, normalmente cuando eres niño te ponen como un juguete encima del pastel. Y yo me acuerdo que yo tenía una princesa y ese era mi juguete. Me acuerdo que yo peleaba con mi hermana mayor que no me la agarrara porque ese era mi juguete. Y al entrar a esa habitación yo miré todo era de carros, todo era rojo, azul. Y yo
yo estaba como sorprendida porque yo nunca había visto tantos juguetes en un cuarto. Y abajo de su cama había como otra cama que se bajaba, se salía, y estaba llena de zapatos. Y en México yo solamente tenía como 3 o 2, uno de la escuela y uno para andar. Y yo en mi mente yo estaba como wow. Podías mirar como lo que a ti te faltó, lo estabas viendo en ese momento. Y me acuerdo que mi mamá Esmeralda, meses después, llegué como en las vacaciones, porque mi cumpleaños es en agosto. Llegué como en julio. En un mes de estar ahí, yo sinceramente, ella y mis papás, la verdad, no saben esto, pero yo en las noches yo lloraba porque yo extrañaba a mi familia. Y a veces me hablaba yo a mí misma porque yo no sabía que había un Dios que me estaba escuchando. Y yo me hablaba a mí misma y yo decía, ¿por qué yo no pude ser igual? ¿Por qué yo no pude tener los mismos recursos que Richard pudo tener cuando él era un niño? Y me acuerdo que yo lloraba yo sola, porque yo no quería yo como invadir ese hogar. Yo no quería yo como ser como una carga hacia ellos. Y un mes después fue mi cumpleaños y me acuerdo que me hicieron una fiesta. Y esa fiesta nunca se me va como ir de mi memoria. Porque me acuerdo, mi mamá Esmeralda me compró un vestido blanco. Y el pastel tenía mariposas rositas. Y mis primos, que ellos estaban aquí, todos fueron. Y me acuerdo que me dieron muchos regalos, todo. Y eso como marcó algo en mi corazón. Amén. Después, mi mamá biológica paró de comunicarse conmigo. Yo pienso ahora, mirando las cosas como fueron, pueda que ella pensó que yo me estaba olvidando de ella, o había comenzado una nueva vida sin ella. Pero a mí, cuando era yo niña, me dolía que ella no me hablaba, que ella no se quería comunicar conmigo. Pero me acuerdo que cuando yo estaba comenzando a hablar el inglés, yo batallé tanto para aprender el inglés. Y obviamente mi mamá Esmeralda me regañaba porque ella estaba allí y ella me estaba diciendo, aprende, esfuérzate. Y honestamente yo no quería, y yo la tomaba yo como loca, porque yo le decía que era como mi vida, a ella que le importaba. Y esa cosa que yo le decía, miro ahora, y esas cosas eran de yo estar dolida, porque yo extrañaba yo a mi mamá, y en vez de que fuera mi mamá Esmeralda, yo quería que fuera mi mamá biológica. Después me acuerdo que comencé el 3º, 4º, 5º año y en la primaria, y me acuerdo que en ese entonces yo comencé a mirar cosas en mi hogar, donde pueda que no pasaban, pero así yo lo miraba, donde mi mamá Esmeralda hacía como diferencia entre yo y mi hermano, pero pueda que yo lo mire yo así porque en la situación que yo estaba. Veías como que había un
favoritismo. Ujú. Y entonces yo crecí y, entonces yo, cuando yo quería yo algo, por ejemplo, si yo quería yo salir a comer con la familia, y yo siempre pensaba yo en mi mente, ellos te van a decir que no, te van a decir que no. Y entonces yo agarré una maña donde yo le decía yo a Richard, tú pregúntales, ellos te van a decir que sí, porque siempre te dicen que sí. Y entonces me acuerdo que mi mamá un día me confrontó sobre eso, y ella me dijo que eso no estaba bien, que mi orgullo lo necesitaba yo poner aparte. Y entonces tomé sus palabras por un oído y salieron por el otro. No lo tomé a cabo esas palabras. Luego, después, a la edad de 8 años, amén, mis papás entregaron su vida al Señor, tuvieron un encuentro con Él, amén. Y amén, desde una corta edad yo comencé, amén, a estar en el ministerio de alabanza, amén. Y mi mamá y mis papás ellos siempre han sido como maestros, amén. Y en la iglesia que estuvimos antes de venir a esta palabra de santidad, se puede decir así, yo y mi hermano éramos el ejemplo. Y honestamente no teníamos una relación con Dios. Ahí solamente íbamos para hacer nuestra responsabilidad y ya, y irnos, salir, hablar cosas vanas, hacer cosas malas, y no nos importaba. Y siendo niños, amén. Y así estuvimos, así estuve. Y luego llegó la edad más difícil en mi vida, que fue a los 11, 12, 13, 14 años. Y aleluya. Y me acuerdo que mi mamá biológica nos llamó, y yo estábamos compartiendo con mi familia porque, como yo le decía a Andrea, yo había hecho mi primer huevo, me había cocinado. Y yo me acuerdo que yo le tomé fotos, le tomé video, todo. Y porque eso era una memoria, era un recuerdo bonito. Y entonces mi mamá biológica llamó enojada, llamó causando pleito. Y ella se enojó tanto, ella culpaba a mi mamá Esmeralda de haberme quitado de ella, de haber separado su familia de ella. Y entonces yo me acuerdo que yo lloré ese día. Y normalmente cuando antes, amén, antes de que el Señor me sanara de cualquier herida en mi corazón, yo me acuerdo que yo pensaba yo en esas cosas. Y yo a veces yo le decía al Señor que por qué yo no tuve el privilegio de haber nacido con una mamá que me queriera como yo soy, y que con un papá que adorara a su familia. O en sí, yo le preguntaba yo a Dios por qué yo no estuve en una familia junta. Y por mucho tiempo eso me dolía. A veces personas se daban cuenta que yo no era yo como Richard, yo no hacía yo las cosas como mi mamá, yo no era yo como mi papá. Y muchas personas preguntaban quién yo era, qué yo era yo para la familia. Y cuando yo y Richard nos enojábamos,
en sí yo no tenía yo mucho que decirle a Richard, pero yo lo hacía yo mucho enojar. Y a veces él me decía, por eso es que tu papá no te dio, no te puso su apellido. Por eso es que tu papá te abandonó. Por eso es que tu mamá te abandonó. O por eso es que nadie te quiere. O por eso es que eres adoptada. O tantas cosas. Y como niña, eso, mirando, eso sí me dolía. Porque tenía razón. Yo decía, pues eso es lo que yo decía, tenía razón. Y después, a los 12 años, yo tuve cirugía en mi nariz. Y los que me conocen saben que yo tengo una cicatriz. Cicatriz. Yeah, a scar. And tuve que agarrar cirugía en mi nariz porque fue algo como genético. Era un parasite en mi nariz. Y me acuerdo que Era un parásito en la nariz. Y me acuerdo que primero comenzó como un grano. Sí, siempre era un grano, como un barro. Y mi mamá Esmeralda tenía la maña de tronármelo. Cuando ya mirábamos que ya se ponía bien rojo. Y me hicieron una cirugía, me abrieron mi nariz y me trataron de sacar toda la suciedad, todo el virus. Pero supongo que no agarraron todo. Tuve que regresar segunda vez porque la primera vez no lo agarraron todo y entonces decían que si no lo agarraban, que algo me iba a pasar en la nariz y no iba a poder respirar bien. Y entonces me acuerdo que ya estábamos a punto de hacer la segunda cirugía y que de repente, como donde estaba el virus, se movió al otro lado de mi nariz. Y me acuerdo que yo tenía como pena de ir a la escuela porque se iban a burlar de mí. Y me acuerdo que fui a la iglesia, era un culto de niños. Y entonces las niñas quien yo me juntaba con, ellas me miraron y de lejos ellas se burlaron. Y entonces me acuerdo que el doctor dijo que si el virus no se reventaba por sí solo, que me iban a tener que cortar algo en mi nariz. Y gracias al Señor, amén, alguien en nuestra iglesia tenía el don de sanidad. Amén, el joven oró por mí. Después, esa misma noche me levanté y el virus se había reventado cuando yo estaba durmiendo. Me hicieron la cirugía, me pusieron stitches. Como puntos. Uh-huh. Y unos meses después me la quitaron. Amén. Y luego, en ese entonces, comencé el 7º grado y el 8 de preparatoria, creo que así se dice. Y comencé a tomar malas decisiones. Comencé a juntarme con personas que no eran edificantes hacia mi vida. Y había una amistad específica que ella era un año más mayor que yo. Y me acuerdo que yo me dejé llevar. Y aunque muchas veces yo solamente como mentía, no era que necesariamente yo hacía yo cosas malas, pero mentía yo para poder encajar, mentía yo para yo poder ser popular, ser cool, que todos yo les agradara a yo.
porque en sí, en mi hogar apenas estaba yo tratando de encajar en mi familia. Entonces yo quería ¿cómo se dice? Tratar de encajar En un, con los demás. en un lugar. Y entonces, después me acuerdo que llegó esa rebeldía donde éramos cristianos, pero obviamente yo no quería usar falda. Y me acuerdo que en la mochila yo me ponía yo pants, pantalón, y en la escuela yo me cambiaba. Y eso lo hice desde el 7º hasta el 8. Y yo me acuerdo que mis papás sabían y me habían llamado la atención. Y yo no me importaba. Yo hacía lo que yo quería. Básicamente estaba viviendo como una doble vida, Ujú, demostrando algo en la iglesia y ujú. fuera de la iglesia eras otra persona. Sí. Pero la cosa es que en la iglesia todos los papás me miraban como la niña perfecta, pero los jóvenes sabían quién yo era en realidad. Y entonces, después, mi último año de middle school, yo hubo una grande situación con una amiga mía y yo la trataba yo de traer a la iglesia, pero como dice su palabra, de que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Y así era, yo me estaba yo convirtiendo a mis compañeros, a mis amigos. Y yo no mostraba yo esa diferencia que yo supuestamente tenía yo a Dios en mi vida. Y yo vivía yo diciendo malas palabras, todo, y aún cantando. Y por la misericordia de Dios, al yo subir al altar, nada me pasaba. ¿Sí me entiendes? Y cuando pasó esa situación con mi amiga, me acuerdo que mis papás dijeron que ya no podía ser amigas con esa jovencita. Y entonces ahí seguía yo con la rebeldía, la rebeldía, la rebeldía. No me importaba, porque yo quería llenar los vacíos de mi corazón con cosas que el mundo tenía que ofrecer. Después llegué a mi primer año de high school y me acuerdo que yo había dicho, voy a cambiar. Tiene que haber un cambio. Y en la cosa de Dios, me acuerdo que ese año nos movimos para la iglesia que ahora yo me congrego. Me acuerdo que miré a los jóvenes y no voy a mentir, me intimidé mucho porque miré que los jóvenes de este lugar, de este local, buscaban a Dios de corazón. Algo que en mi iglesia anterior no había. Los jóvenes eran diferentes en la iglesia que en la calle. Y yo al llegar a este lugar, yo miré que los jóvenes de este lugar tenían algo y yo lo quería. Yo quería yo eso que ellos tenían, porque yo miraba yo que cuando ellos pasaban al frente o cuando ellos tenían una palabra para mí, la hablaban con esa sinceridad. Y yo no sé, llamó mi atención lo que ellos tenían. Y me acuerdo que una de las hermanas de este lugar, ella me había dicho que ella miraba algo grande en mí, que ella no me conocía, ni sabía mi nombre, pero ella sabía que al yo determinarme y entregar mi vida realmente al Señor, algo iba a cambiar. Amén. Y ya en ese entonces yo tenía como 14 años. Y me acuerdo que hubo una campaña de damas en nuestro local. Y
llegó una evangelista y ella hizo como el llamado de quien se quería reconciliar con el Señor, quien quería entregar su vida al Señor. Y yo pasé, sin mis papás, sin nadie, yo pasé. Y me acuerdo que yo me puse a la esquina del altar porque todavía estaba yo como indecisa. ¿Qué pasa si se ríen de mí? ¿Qué pasa si me miran? ¿Qué van a decir? Y me acuerdo que la evangelista, ella como se fue a la otra persona, no oró por mí. Y yo me quedé, ok. Y entonces vine al baño de atrás de mi iglesia. Y me acuerdo que yo me puse a orar en el baño. Y yo le dije al Señor que yo quería comenzar de cero con Él. Yo quería comenzar una relación con Él. Yo estaba como expresando mi corazón ante Él. Y me acuerdo que estaba yo llore en el baño. Y aún estaba pasando la administración. Luego regresé, me senté al lado de mi papá. Y mi papá me hizo pasar al frente. Y entonces la evangelista oró por mí. Y ella me dijo que yo necesitaba pelear por la bendición. Ella me dijo que todo está como en el plan de Dios, pero es solamente si uno lo quiere tomar. Amén. Porque el Señor está dispuesto a hacer tantas cosas en nuestras vidas, pero todo depende si nosotros dejamos que Él obre, si nosotros lo dejamos que Él entre en nuestro corazón. Amén. Y después de eso, el Señor me dijo que estaba yo siendo ministrada, el Señor me dijo que yo necesitaba perdonar. Yo necesitaba ser sanada de mi corazón, porque luego cuando yo llegué a este lugar, yo quería seguir en la alabanza, porque siempre me ha gustado cantar al Señor. Y entonces el Señor me confrontó y me dijo: ¿cómo esperas darme toda tu adoración, tu alabanza, si tu corazón lo tienes sucio, si tienes odio, rencor en tu corazón? Y yo me acuerdo que grité, lo dejé todo ir, porque estaba yo cansada de cargar con todo eso en mí, adentro de mí. Y grité, y después de la meditación me decían que pensaban que el micrófono estaba en mi boca, pero no, eran como gritos desde adentro, porque era algo que necesitaba ser libre. Amén. Después, unos meses después, comencé a tomar las clases de bautismo y me bauticé. Amén. Y me acuerdo que ese día cuando me bauticé, yo le texté a mi mamá biológica y yo le dije qué es lo que yo estaba haciendo. Me acuerdo que ella me dejó en visto en WhatsApp, no me contestó. Y yo dije, ok, está bien. Y yo traté de mirar las cosas lo mejor que yo pude, porque yo sabía que yo había hecho un compromiso con el Señor. Y yo ya estaba como en que, ok, tú ya dijiste esto, tú ya te bautizaste, ya no hay vuelta atrás. Sigues porque el Señor va contigo y ya. Y después, amén, aleluya, fueron mis 15 años. Y yo estaba indecisa si quería ir a un carro o mis 15. Y mis papás me decían, pues tú eres nuestra única niña, entonces ¿por qué no hacértelos?
Y yo dije, ok, está bien. Comenzamos a hacer las prácticas del vals de mis 15, todo. Todos estaban como cooperando en la iglesia, todos me estaban preguntando qué es lo que ellos podían ayudar. Y me acuerdo que fue agosto 6. ¿Cómo se puede explicar? Yo había hecho algo donde mis papás, como los decepcioné. Y pueda que varios de los jóvenes que van a escuchar esto piensen que no es grave, pero yo pienso que yo sí decepcioné a mis papás. Esto fue como a las 11 a 3 de la mañana. Estaba yo platicando por teléfono con un joven, pero en sí el Señor está de testigo. En sí no hicimos nada malo, pero ¿cómo puedo explicar? No era adecuado lo que yo había hecho. Y pude haberle hablado cualquier hora del día, pero fue en la madrugada. Entonces, eso es lo malo. Y el enemigo trata de buscar una puerta por donde entrar y hacer algo, causar caos en tu vida. Y me acuerdo que eso era como días antes de mis 15, mi fiesta de 15 años. Y mis papás me decían que ya no me lo iban a hacer. Y yo entendía perfectamente por qué. Y entonces yo entendía por qué ellos me decían que no me lo iban a hacer. Pero creo que fue más el enojo que ellos sentían, especialmente mi papá, en el instante. Y luego hablaron conmigo. Y al último sí me hicieron mis 15. Amén. Y fue bonito. Gracias a Dios pudimos hacer esa fiesta. Pero mi mamá biológica otra vez, como niñas, cuando cumplimos 15, 16, es algo nuevo para nosotras. Y mi mamá no me llamó. Nadie de México me llamó ese día. Y entonces otra vez llegó como ese pensamiento en mi mente de que qué es lo que yo hice mal, que si yo la ofendí, qué es lo que yo había hecho. Y solamente era como cosas que habitaban en mi mente. Amén. Después una cierta familia se movió a nuestra iglesia y ¿cómo se dice? Y esa familia como comenzó a impactar a mi vida mía. Y yo me acuerdo que una de la hermana, ella siempre venía a mí y me abrazaba. Y gracias al Señor por ponerla a ella, porque cada vez que yo me sentía sin fuerzas, o cada vez que yo quería tirar la toalla, ella estaba ahí para darme un abrazo. Y ella me decía, para adelante, para adelante. Y después de mis 15, ¿cómo se dice? Fui en disciplina por 3 meses. Porque habían cosas así como cosas que pasaron, así se puede decir, que en mi iglesia no lo permitirían. ¿Me entiendes?
Si hay alguna persona que nos está escuchando que tal vez no es una persona cristiana, ¿puedes explicarme un poco qué es la disciplina dentro de la iglesia? La disciplina es cuando alguien comete una cierta falla, un error, y la disciplina es como un castigo, un punishment, y donde paras de servir, si cantas, paras de cantar, paras de hacer tantas cosas que tú normalizarías hacer en la iglesia. Más bien sería como un tiempo de descanso Ujú, en el que es para corregirte, ujú, para reflexionar acerca de tus acciones. así es. Y en esos 3 meses, yo me acuerdo que yo no estuve triste, al contrario, yo le dije al Señor que cuando terminaran esos 3 meses iba yo a darle con todo, que me iba yo a esforzar más, que iba yo a ser más cuidadosa con la cosa que yo dijera, haciera, todo. Y amén. Y después am, llegó, ¿cómo se dice? Llegó como un joven am, hacia mí, y en la palabra de Dios dice que yugos sin iguales no pueden estar juntos. Y por un momento, quise como poner mis sentimientos arriba de mis sentimientos hacia Dios. Y me acuerdo que eso me hizo pasar por un mal momento. Porque cuando algo es de Dios, el Señor todo lo tiene planeado. Todo. Y nosotros, no tenemos que estar preocupados, porque el Señor pone esa tranquilidad en ti, esa paz, y te deja saber que Él todo lo tiene bajo control. Pero en ese caso, el Señor no estaba en el asunto. Y la cosa es que yo a ese joven, yo lo conocía yo desde una corta edad, y tuvieron que pasar cosas que él hizo y que todos me dijeron, y yo me tuve que enterar. Y yo me acuerdo que yo me senté y yo hablé con mis papás y yo les dije cómo yo me sentía, pero no, el Señor no estaba en el asunto y él no buscaba de Dios. Y yo me acuerdo que yo a veces yo le decía al Señor que el Señor me ayudara a poder orar por él, a poder, a animarlo a que buscara del Señor, porque yo tenía como esa esperanza de que él iba un día él iba a entregar su vida al Señor, iba a dejar que el Señor obrara en él, pero no. Y entonces me acuerdo que eso me dolió, porque yo quería que cosas pasaran a mi manera, pero el Señor tenía otro plan para mí. Amén. Y en nuestro caminar, amén, eso es, creo que lo más difícil, dejar que el Señor tome las decisiones por cada uno de nosotros, dejar que el Señor, amén, tome el control de nuestras vidas, porque muchas veces nos da miedo qué es lo que el Señor va a tener para cada uno de nosotros, o tenemos miedo de las puertas o que el Señor va a abrir, o son tantas cosas que nos da miedo de que el Señor obre en nosotros, porque
nosotros lo creemos imposible, Él lo hace posible. Amén. Amén. Después de eso, amén, yo me sometí más al Señor. En sí, yo comencé a buscar en intimidad. Comencé a darme cuenta de que yo no iba a poder seguir caminando en este camino si no era siendo agarrada de su mano de Él. Amén. Y ya habían pasado mis 15, ya habían pasado unos meses. Una hermana se acerca a mí, amén, y ella me pregunta si quiero trabajar como mujer. Amén. Y una cosa de mí es que yo amo servir. Me gusta ser útil. Porque, amén, eso es lo que somos creados para. Somos creados para servir a aquellos que necesitan. Amén. Y yo le dije, amén, hermana. Pero también, con siendo mujer y siendo levita, venían más oración. Tenía que venir más oración, más búsqueda. Y yo me esforzaba, aún me esfuerzo. Y sé que puedo hacer mucho más. Después, amén, aleluya. Después comencé a ser mujer, comencé a servir. Y mis peleas mentales comenzaron a ser peores. Y yo siempre he sido de la tipo de persona que me gusta que todo esté organizado. Me gusta que todo esté como planeado. Y no me gusta, honestamente no me gusta cuando por ejemplo, yo tengo un cuaderno aquí puesto todo recto, todo, mi agua, todo bien puesto. Y no me gusta que alguien venga y me la mueva, me la ponga al derecho. Y siempre he sido así. Y amén. Después llegó el terminar del año y el pastor se acercó a mí porque tuvimos algo en mi casa. Tuvimos como un evento en mi casa y el pastor se acercó a mí y me dijo que qué es lo que pensaba yo estar en la directiva de este año. Y yo me acuerdo que primero no le dije nada, pero después yo medité en eso y yo dije amén. Y la razón por qué yo dije amén fue porque cuando voy a la escuela, yo miro la necesidad de los jóvenes. Yo miro cuál joven está batallando en su propia batalla. Cada uno batalla. Y yo pensando, yo me decía yo a mí misma, pueda que yo pueda hacer algo para ayudar. Pueda que yo no haga yo tanto la diferencia, pero puedo hacer algo para ayudar, para siquiera comenzar. Amén. Y llegó el año nuevo. Amén. Y hicieron los votos y quedamos en la directiva de jóvenes. Y luego llegó como tantas preguntas a mi mente. Y yo le decía al Señor, creo que yo no voy a poder. Soy la más joven entre los que están aquí. Creo que mis fuerzas no me van a dar. Creo que voy a fallar, no sé. Estaba yo haciendo cosas honestamente. Y yo no quería yo. Sí quería yo, pero no quería yo. Y me acuerdo que una hermana se acercó a mí. Y ella me dijo que ella estaba feliz que yo quedé en la directiva.
porque decía que yo iba a poder ayudar a hacer el cambio. Y puede que no son palabras wow, como se dice, proféticas así, pero fueron palabras que marcaron a mi corazón. Y eso yo lo tomé. Pero obviamente, como jóvenes, cada uno tenemos nuestras luchas. Cada uno de nosotros batallamos con ciertas cosas, tenemos ciertas tentaciones, pero la mía siempre ha sido como sentirme suficiente para mi familia, incluso para Dios. Siempre he querido que mi familia esté orgullosa de mí. Amén. Siempre he puesto esa mentalidad en mí después de que el Señor sanó mis heridas. Yo no sabía yo cómo iba yo a cambiar. Yo no sabía yo qué es lo que el Señor iba a hacer en mí. Pero si ustedes conocen a mi mamá Esmeralda, ustedes saben que ella es de un gran carácter. Y cada vez que yo fallaba, cada vez que yo hacía algo no correcto o simplemente algo que no era parecer a sus ojos de ella, ella me llamaba la atención. Pero la cosa que yo me di cuenta es cómo yo tomaba la corrección hacia mi vida. Amén. Depende de nosotros cómo tomamos la corrección. Porque yo pude haber tomado todas las correcciones que ella había hecho hacia mí y deprimirme, ponerme triste. Pero no fue así. Amén. El Señor me dio las fuerzas. Y cada corrección que ella me dio, yo lo convertí en algo que me empujara a ser una versión mejor de mí misma. De que si fallé en esto una vez, que no lo vuelva yo, tratar de no volver a cometer ese error, porque reconozco, yo no soy perfecta, tengo mil defectos, pero con la ayuda del Señor, amén, Él nos da sabiduría todos los días para poder sostenernos en Él, en su palabra, y vivir una vida bajo su agrado de Él. Amén. Mi papá, amén, Él es literalmente mi mejor amigo. Yo puedo estar pasando por los peores momentos y Él está ahí. Incluso este año, como es mi último año de la escuela y me gradúo, gracias al Señor, mi papá está allí. Siempre me está preguntando, ¿cómo vas en tus clases de enfermera? ¿Necesitas libros? ¿Necesitas esto? Siempre está ahí. Pero mi mamá también, pero ella tiene su forma de cómo empujarme, de cómo enseñar que ella me quiere, con corrigiéndome. Amén. Y yo les digo eso de ellos, porque yo quiero que ustedes miren que uno puede que comience de cero, no tenga nada, o uno mismo piense que es así, pero el Señor, Él obra y Él te bendice con lo doble. Amén. Él te bendice porque cuando uno es fiel a Él y uno se pone su corazón, lo dispone a que el Señor obre en su vida, el Señor trabaja de maneras sobrenaturales y Él hace cada cosa, Él lo hace con su propósito. Amén. Dice su palabra que toda cosa nos ayuda para bien, no importando, puede que sea la peor situación, el peor momento de tu vida, todo te ayuda para bien. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así es, eso que acabas de decir es una palabra bien verdadera. Bueno, sobre todo porque está escrito en la Biblia, pero hay algo que dice la palabra y es que todos los que aman a Dios, las cosas le obran a bien.
Y amar a Dios es someterse a Dios, es vivir en obediencia. Y tal vez nosotros pensemos que todas las cosas van a obrar a bien sin importar lo que hagamos, pero tenemos que tener en cuenta que las cosas obran a bien cuando es la voluntad del Señor y cuando Así es. estamos actuando dentro de la voluntad de Dios. Amén. Solamente quería agregar eso. ¿Hay algo más que quieras agregar? Amén. Santo, aleluya. Amén. Quiero compartir otro salmo con ustedes que dice, que está en Salmos 139, 13. Dice, por tú creaste mis extrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque asombroso y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe bien. Amén. El Señor, amén. Muchos de ustedes que estén escuchando este podcast, este episodio, pueden que cuestionen su vida, puede que cuestionen por qué están en este lugar, en este mundo. Pero yo, como joven, a otros jóvenes que me están escuchando, lo que yo le puedo decir es que entregando nuestra vida al Señor es la mejor cosa que nosotros podemos hacer en este mundo. Sin Él no somos nada. Sin Él, el aire que nosotros respiramos es gracias a Él. Amén. La salud es gracias a Él. Amén. Y pueda que muchos de ustedes, pueda que estén enfermos o estén necesitados de algo, pero el Señor sabe cómo obrar en nuestra vida cuando nosotros tenemos un encuentro genuino con Él. Amén. Eso es todo. Amén. Que el Señor le bendiga. Gloria a Dios. Pues me siento bien contenta de poder escuchar este testimonio. Y hay muchas cosas que estoy escuchando de tu testimonio con las que yo me identifico. Y al principio dijiste que después de algo que tu mamá hizo, hubo un sentimiento que comenzó a crecer en tu corazón. Y ese sentimiento fue un sentimiento de rencor. Y eso es algo que veo que nos pasa a muchos. Y es que las heridas más fuertes en nuestras vidas son causadas en nuestra niñez. Y esto es algo que el enemigo utiliza para marcarnos desde una temprana edad, para desviarnos del plan verdadero que el Señor tiene con nuestras vidas. Y son heridas causadas desde lo más profundo, que muchas veces es tan difícil arrancar ese dolor. Pero lo más bonito que mencionaste es que fue hasta que realmente te rendiste delante de Dios, y ahí fue cuando Dios arrancó esa herida de tu corazón. Y aquí viene esa pregunta. Sé que aún no estás tan cerca de tu mamá biológica. ¿Cómo te encuentras personalmente desde lo profundo de ti hacia tu mamá ahora? ¿Qué es lo que sientes hacia tu madre ahora que tuviste un encuentro con Jesús, que conoces lo que es ser perdonado sin ser merecedor de ese perdón? Porque nuestro Padre nos ha perdonado, nuestro Señor Jesucristo nos perdonó sin ser merecedores. Ahora que realmente sabes el significado de lo que es el perdón, ¿cómo te sientes hacia tu madre? Amén. Pues honestamente, amén, yo le doy gloria y honra al Señor por su vida de ella. Porque, amén, porque yo no conozco las razones por qué ella hizo cosas.
pero ¿quién yo soy para juzgarla? Yo no soy nadie, yo no soy mejor persona. Y lo único que yo deseo para ella es que un día cuando yo vaya, yo le pueda mencionar el plan de salvación. Y que ella misma, igual como yo, que ella pueda tener un encuentro con Dios. Y que ella se pueda enamorar de Dios. Y ella pueda como cambiar su vida para Él. Amén. ¿Podrías decir que en este momento te sientes totalmente libre de ese sentimiento que un día llegaste a sentir hacia ella? Amén. Gloria a Dios por eso. Y eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y tenemos que tener bien en cuenta, y me identifico con esto porque yo también pasé por lo mismo, un sentimiento de rencor, de odio hacia mi papá. Y muchas veces no vamos a obtener una palabra de esa persona que nos hirió diciéndonos, perdóname. Pero por eso mencioné lo que realmente es conocer el significado del perdón. Porque cuando nosotros conocemos como hijos de Dios lo que es el perdón, no nos es necesario que nos pidan perdón para nosotros poder perdonar. Y algo muy importante es que nosotros perdonamos y olvidamos. Porque perdonar y seguir viviendo con el recuerdo no es perdonar. Porque entonces nos seguiríamos hundiendo en ese mismo sentimiento por dentro. Dice la palabra del Señor que Dios nos perdona y dice que echa al fondo del mar nuestro pecado. Y entonces, si nuestro Padre, que es perfecto en todo, nuestro Señor Jesucristo, que es perfecto en todo, que fue tentado en todo, mas no pecó en nada, nosotros no merecemos absolutamente nada, pero Él nos demostró el mayor ejemplo de perdón, porque nosotros no le pedimos que muriera en una cruz por nosotros. Él lo hizo por amor, lo hizo porque nos miró como creación, como sus hijos, y venimos a ser coherederos juntamente con Cristo a través de ese sacrificio perfecto. Quiero compartir, para terminar en lo que estabas hablando, se me vino a la mente en el libro de Jeremías, en el capítulo 1, en el verso 7 al 9, y dice: y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano, y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y menciono esto porque tú tienes 17 años. Y yo soy solamente 3 años mayor que tú. Pero he escuchado jóvenes de tu edad o más jóvenes que dicen, mi testimonio no es lo suficientemente importante como para contarlo. O no me siento lo suficientemente capaz para poder tomar una responsabilidad en la obra del Señor. Por ejemplo, tú que estás en el ministerio de alabanza, estás sirviendo en la iglesia. Como joven, hay muchos jóvenes que podrían decir, no, yo no voy a tomar ese cargo porque simplemente no se sienten capaces. Pero Jeremías aquí era un niño y Dios le dice, no digas que eres un niño, porque a todo lo que yo te envíe, ahí irás tú y dirás todo lo que te mande, porque no es la edad que tengas. El Señor
tiene un llamado especial para cada uno que está escuchando este podcast, este episodio y todos los demás. Pero hay un llamado especial para todos, porque es que todos hemos sido creados por una razón. No es que hayamos mayores que otros. Todos hemos sido llamados con un propósito especial. Y tenemos que tener en cuenta esta palabra. Jamás vamos a ser nosotros. Porque de ser así, entonces cometeríamos cualquier error y fracasaríamos en todo lo que hacemos. Pero el Señor va delante de nosotros. Y no es nuestra palabra. Jehová le dijo a Jeremías, su mano extendió, dice la palabra, y tocó su boca. Y le dijo, he puesto mis palabras en tu boca. Así que, jóvenes que están escuchando este testimonio, espero que haya sido de gran bendición. Le doy gracias, Yarelyn, por esta oportunidad que me ha dado de también poder estar aquí y que tuvimos la oportunidad de grabar este testimonio. Ha sido de bendición para mi vida. Sé que lo será de mucha bendición para los demás jóvenes. Y que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control y que esta palabra pueda llegar a los oídos que necesitan escucharlo. Así que le damos la gloria y honra a Dios. Y que jóvenes no se callen. Lo que el Señor está haciendo con la juventud ahorita mismo es algo grande. Estamos viviendo en el tiempo en el que la palabra dice que Jehová derramará de su espíritu sobre toda carne. Este es el tiempo en el que debemos ponernos serios con el Señor, ponernos a cuentas con el Señor. Cristo viene pronto y hay que hablar de lo que Él está haciendo en nuestras vidas para que los demás sean impactados. Así que nosotros no somos nuestro testimonio, Jesús es nuestro testimonio. Así que nos escuchamos hasta el próximo episodio. Dios me los bendiga y sigamos hacia adelante, siempre perseverando en el camino del Señor. Gloria a Dios.